Existe una clase de arte que produce cierta sensación en quien lo observa, ya que se basa en la generación de una ilusión visual. Esto es conocido como op art o arte óptico. El manejo de contraste de color, cambios de tamaño y repetición de formas permiten llegar a producir este tipo de arte y genera en quien lo ve una percepción de profundidad, movimiento o vibración, donde en realidad hay una imagen plana y fija. Este movimiento tiene sus bases a finales de la década de los 50, siendo el sucesor de un tipo de arte bastante popular en aquella época, el expresionismo abstracto. Sin embargo, el op art no tuvo su auge hasta mediados de los 60, una década llena de movimientos en busca de cambios a lo ya acostumbrado por la sociedad, como lo fue el movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King. Es en esta misma década cuando comienza a ser considerado como una tendencia formal gracias a una exhibición realizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York llamado The Receptive Eye. El objetivo principal del op art es crear efectos visuales que parezcan que tienen movimiento. Fue inspirado principalmente en arte cinético, suprematismo y constructivismo. También es conocido por ser un arte impersonal y técnico, ya que deja al espectador modificar la composición de la obra. Cada quien la percibe de distinta manera. Es por esto mismo que Victor Vasarely, considerado como el padre del op art, decía que un cuadro animado por efectos ópticos existía en el ojo del espectador. Todo artista se caracteriza por querer comunicar y expresar sentimientos a través de sus obras, y los artistas del op art no fueron la excepción. Estas obras se caracterizan por tener figuras geométricas, donde la ciencia y las matemáticas son importantes ya que pueden crear efectos y volúmenes para dar una sensación de profundidad donde existe una superficie plana. Hay una atracción visual y psicológica. Los ojos del espectador empiezan a enviar al cerebro el mensaje de que aquello es visto como algo que oscila, parpadea o late. Para estas obras no existen significados emocionales o representativos. Se utilizan módulos. Esto significa que son formas que van a ser repetidas en el espacio variando la escala o tono. Sus colores principalmente son matices cromáticos, que contrastan entre ellos para poder crear los efectos, o también monocromáticos. El más común es blanco y negro. Aquí todos los espacios tienen la misma importancia, ya que no se podría crear el efecto si no existen. Los autores saben usar la luz y las sombras con mucha habilidad. En las obras hay vibración, parpadeo o difuminación. Como técnica, utilizan la pintura al acrílico, y esto da bases definidas y limpias. Victor Vasarely, conocido como el padre del op art, nació en Pécs, una ciudad de Hungría, en 1908. Fue un pintor afincado en París. Su pintura combina la física y la geometría. Sus obras no se basan tanto en la belleza, sino en la sorpresa visual que produce. Estudió en Budapest de 1927 a 1929 en la Academia de Poldini Botman. Su primer trabajo más importante fue Zebra, que se considera hoy en día la primera obra de op art. Entre sus pinturas más destacadas se encuentra Vega, en 1957, que cuenta con una composición simétrica, así como colores blancos y negros. Su textura da sensación ya que parece dar movimiento hacia atrás y adelante. Otra fue Meganor, en 1969. Su composición es de distorsiones esféricas, cuenta con colores llamativos, sensación de movimiento y su textura parece haber sido deformada, dando la sensación de que algo se rompe. Y por último, Bonal Street, de 1975. Su composición es simétrica, tiene diversos cambios de colores y su textura genera movimiento y profundidad. Otro pintor importante fue Kenneth Noland, nacido en Nashville en 1924 y murió en el 2010. Fue un pintor abstracto estadounidense, uno de los más importantes cultivadores del estilo Colorfield. También en los años 50 practicó el expresionismo abstracto y en los 60 el minimalismo. Entre sus obras destacan Turnstile, pintada en 1961. Cuenta con una composición circular, su gama de colores es clara y tiene una textura lisa. Blue Bill, pintada en 1958, cuenta con una composición triangular, con una degradación de colores claros, con fondo oscuro, dando contraste y hace resaltar los otros, y su textura es esfumada. Por último, Beginning, cuya fecha en la que se pintó se desconoce, su composición es circular, contiene colores oscuros y su textura es esfumada. Bridget Riley nació en Reino Unido en 1931. Fue una gran figura destacada en el arte óptico, creando complejas formas abstractas diseñadas para producir efectos ópticos llamativos. Alcanzó una gran reputación a través de las obras que ejecutó en la década de 1960,
celebrándose más tarde diferentes exposiciones retrospectivas de sus trabajos. Shadowplay, de 1990, cuenta con una composición diagonal. Sus colores son sensibles y ópticos, ya que una impresión de movimiento y su textura es esfumada, ya que degrada los colores para crear un efecto tridimensional. Blaze One, de 1962, tiene composición circular. Su color es monocromático, dando sensación de movimiento virtual mediante efectos de ilusión óptica y su textura es esfumada. Britannia, pintada en 1961, cuenta con una composición en forma de cuña. Su color también es monocromático, dando sensación de movimiento virtual mediante efectos de ilusión óptica y su textura es esfumada. A diferencia de otras corrientes artísticas, el op art no intenta expresar sentimientos, sino que busca generar una reacción en el espectador. El arte nunca ha sido fácil de entender y depende mucho de lo que quiera expresar el autor, pero en el op art es completamente subjetivo, ya que todo depende de cómo lo vea el espectador.